Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Siempre como estos días con la mirada puesta en Adamuz, lo mismo que les decía ayer, cualquier novedad que conozcamos interrumpiremos lo que estemos contando o de lo que estemos hablando para llegarnos hasta Córdoba y saber qué es lo que nos cuentan nuestros compañeros desplegados por toda la zona. Pero de momento vamos a arrancar nuestro Comando Norte con Nacho Carretero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Y en Radio Asturias, Aitana Castaño, muy buenos días. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal días. estáis vosotros? Bien, ¿Bien? la verdad. Bueno, Un poco consternados también, porque... Sí, pero yo creo que la tremendo. consternación, y esta mañana lo expresaba muy bien Ramoneda, decía que el accidente del tren, nos ha provocado a todos este desasosiego porque todos hemos pensado que podíamos ser o nosotros, o nuestros hijos, o nuestros hermanos, o nuestras parejas. Es decir, es un tren que todos hemos cogido miles de veces, como cogemos miles de veces trenes. Tú el otro día te fuiste en tren hasta Asturias. Exacto, sí. Cuando se va a Coruña Nacho, yo casi todos los fines de semana para irme a Barcelona. Y yo creo que esa Y después sensación se ven los trenes tan llenos de gente, de tantas... Bueno, de tantas tremendo. historias, Sí, de tantas sí, vidas, ¿no? Entonces Sí. es un accidente que nos sobrecoge. O sea, que por eso decía también Lasalle una cosa que estaba muy bien, decía, tenemos derecho todos al duelo, y hablábamos sobre todo por alguna reacción política, y decía no solo, que sobre todo, las familias, ellos tienen, todo el derecho, pero el resto de los españoles tenemos el derecho a este duelo que estamos viviendo por Oye, y esto. Raquel Peláez, que la tuvimos aquí hace poco, en un artículo en El País lo dice, en Adamuz, en ese tren podíamos ir todos, porque es verdad. Y lo que tú dices, Ángel, sé que ahora mismo los trenes de alta velocidad en España, ¿quién no lo coge? ¿Quién no tiene alguien que lo coja todas las semanas? Sí, Y bueno, sí, es por eso que había una carta hoy al director en El País también, que la hemos destacado a primera hora de la mañana, de una chica que hace el trayecto Córdoba-Madrid habitualmente, o porque trabaja aquí y sus padres están allí, esas cosas que nos pasan a mucha gente, y que decía la que podía estar pasando por el control, el billete ese domingo, era yo. Bueno, vamos a lo nuestro, que estáis vosotros dos en una semana de triunfadores. Te voy a decir, Nacho, yo estuve en la presentación del libro de Aitana. Sí. pasámoslo bien, la verdad. Muy bien, y eso que yo me tuve que ir pronto, pero voy a decirte una cosa, la televisión se está perdiendo una gran monologuista. No, bueno, Mira, eso no hacía ahora- falta ir a la presentación para saberlo, ¿eh? Y ahora Ángeles Barceló ejerciendo de madrina televisiva mía. No, pero te lo digo en serio. Además pensé otra cosa, dije, qué fácil es presentarle un libro a Aitana, porque tú le lanzas una pregunta Y ya está, y ya lo fluye. siguiente... Y a los 40 minutos me paras para terminar. Exacto, es decir, muchas gracias por su asistencia, podemos irnos. Pero mantuviste el nivel de la atención todo el rato, tengo que decir. No. Bueno, pues muchas gracias. Yo lo pasé muy bien, la verdad. Y si yo lo paso bien, y una buena medida también de las Exacto. cosas. Bueno, pues triunfo con las madrinas para Aitana, y luego ayer pase especial de 2 episodios de la segunda temporada de la serie basada en la investigación de Nacho Carretero, Marbella, expediente judicial, que van a ustedes poder ver. Si estoy yo, o sea, la mitad del programa la hago haciendo publicidad los Sí, dos. Ya, la verdad. A partir del 22 de enero en Movistar Plus, Marbella, expediente judicial. ¿Este quién es? El mejor abogado de Marbella. El tráfico de hachís, el patio trasero de Marbella. A la serie protagonizada por Hugo Silva en el papel del abogado de la mafia se une Natalia de Molina como la fiscal que quiere darle caza. Bien el pase, buenas sensaciones, Nacho, buenas vibraciones. Buenas vibraciones, yo estoy contento. Estrenamos el jueves, ayer hicimos ese pase y bueno, un poco por no ser tan continuistas, tan pesaditos con el narcotráfico, pues le dimos una vuelta a esta temporada 2 y lo que metemos es a Natalia de Molina en el papel de la fiscal antidroga, que como siempre en todo lo que hacemos, pues está basado en la realidad, tiene mucha verdad, tiene mucho de lo que está pasando realmente en España, sobre todo en la Costa del Sol, en el Estrecho, y Natalia de Molina es la fiscal antidroga basada en las fiscales que hemos hablado con ellas, que alguna hemos tenido por aquí. Bueno, tuvimos una aquí hoy, que la trajiste tú, que a mí me fascinó. Exactamente, que son figuras bastante olvidadas, pero que viven en el colapso judicial, que es uno de los grandes problemas, esto también lo hemos hablado aquí, de los grandes problemas que hay en España para combatir el crimen organizado, es el colapso judicial, y que
en realidad, si os fijáis en ficción, en el audiovisual, no tienen demasiado peso. Sí que hay series policíacas, series de abogados, pero la fiscalía y todo lo que eso implica, y además está interpretado por Natalia de Molina, que la verdad está impresionante. Y después que la serie es que es muy entretenida, está muy bien hecha. Fíjate lo que nos pasó, que rodamos una persecución. La verdad es que el Servicio de Vigilancia Aduanera se portó genial, nos dejó helicópteros, lanchas y rodamos una persecución. Bueno, pues esta persecución, que no habla muy bien del periodismo, vamos a decirlo, fue rodada, se filtró, no sabemos cómo se filtraron las imágenes, antes de montaje, se filtraron y se hizo viral en los medios como una persecución real. Entonces, de repente, yo me acuerdo de llamar al director y decir, a Dani de la Torre, y decirle, Dani, tío, mira esto, y mandarle... y era vuestra persecución. Pero sí que está bien rodado, está bien hecho. Exactamente. Claro. Yo le decía, enhorabuena, porque mira, medios no poco importantes, poniendo en redes sociales, tremenda persecución en el Estrecho, en costas de Cádiz, y era el rodaje. O sea que, fijaos si está bien rodada la serie. Bueno. Yo solo digo que la tercera temporada, si mantienes a Hugo Silva de protagonista, Aitana Castaño tiene que estar en Sigue Hugo Silva, Invéntate un papel para ella, ni que sea de mala malísima, ni que sea de lo que sea, pero invéntate un papel para ella. Fíjate que Marbella yo creo que está bien porque de fondo tiene esa denuncia, tiene ese poner el foco en las miserias. Y no le hace gracia a todo el mundo porque creo que también lo comentamos aquí, no nos dejaron rodar en bastantes sitios, ciertos alcaldes nos echaron de allí, no somos bienvenidos, pero hay que seguir, hay que mostrar las miserias. Claro que sí, hay que seguir. Bueno, voy a ir introduciendo el tema de hoy, vosotros que además sabéis, tú trabajas cerca de gente muy mala, tú conoces a gente muy mala, Nacho, gente muy mala, tú no sé si Aitana tanto, pero Aitana, ¿tú sabrías identificar a un psicópata? Mira, yo... en esto del periodismo, claro, tócate hacer cosas de sucesos, tal, no sé qué. Y yo una vez me acuerdo hace años que había pasado un suceso y entonces le dijo a un policía, ¿pero por qué? Y me dijo el policía, es que hay gente mala, Aitana, hay gente mala. Entonces yo no sé si a los psicópatas, pero ¿sabes a lo que me gusta detectar? Porque odio a esas personas, a las mosquitas muertas, ¿sabes? Es que no lo son tanto. Entonces yo creo que a esos psicópatas son a los que me gusta detectar, pero claro, no... Hay veces que me asusté mucho de gente mala, que se descubrió que era mala y yo me asusté porque pensé, me tienen totalmente engañada. Claro, lo interesante va a ser ahora con nuestro invitado y lo que vamos a hablar es un poco distinguir o definir exactamente lo que es un psicópata, porque claro, narcisistas o gente muy egocéntrica, pues todos nos los encontramos y yo creo que son fáciles de detectar. Yo me fijo mucho, por ejemplo, en la gente que no escucha, que le cuesta mucho escuchar, que a lo mejor estás hablando y está como esperando su turno para añadir lo suyo. Casi todas las frases empiezan por yo, y a partir del yo, el resto no te escucha, habla de sí mismo o compara, analiza o ve el universo pivotando sobre su propia figura. Y me da la sensación de que hay muchos y son más fáciles de detectar de lo que parece. Pues mira, vamos a presentar ya al invitado. Es Omar Rueda, está especializado en estrés postraumático por abuso psicopático y narcisista. Acaba de publicar Los narcisistas que nos rodean, psicópatas encubiertos. Nos escucha desde Radio Barcelona. Omar Rueda, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Todos los narcisistas son psicópatas o son dos perfiles diferentes que a veces convergen? Todos los psicópatas son narcisistas en su personalidad, pero no todos los narcisistas son psicópatas. ¿Y tú crees que hay más psicópatas y narcisistas ahora? Estamos hablando muchísimo, por ejemplo, de la personalidad de Donald Trump. Yo no sé si hay más ahora o nos hemos familiarizado con estos términos. Yo creo que estamos en el siglo del narcisismo y la psicopatía. El anterior fue del trauma, el siglo XIX fue de la histeria y este siglo en el que hemos entrado, ¿no? Se caracteriza por una eclosión cultural de este narcisismo, de esta deshumanización, de esta individualidad radical que va hacia el consumo, ¿no? Emocional de todo. Y los que son narcisistas, y luego hablaremos también de las psicopatías, ahora ya no hacen nada por ocultarlo. ¿Antes lo ocultaban más? Presumen de ello, de hecho. Sí, se vanaglorian, ¿no? Bueno, es que es una dimensión el narcisismo. Entonces tienes el grandioso, ¿no? Que sería un poco el arquetipo de Trump, ¿no? Que es el rey bufón, de alguna forma. Se vanagloria de su sadismo, ¿no? De la dominación, de cómo conflictúa. Es el centro del show, ¿no? De los focos. Este está cada vez más bien visto de alguna forma porque se está normalizando como punto de referencia. Pero los otros, los más encubiertos, no.
Pues ahora nos vamos a ir a Publi. Nos vamos a ir a Publi. Pero yo tengo muchas preguntas. Muchas preguntas, ¿eh? Pues yo creo que deberíamos pedirle como que nos defina narcisista y psicópata. Venga, pues ve preparándotelo, Omar, porque a la vuelta, como en los exámenes, te lo vamos a preguntar. Venga, a la vuelta hablamos de los narcisistas que nos rodean, psicópatas encubiertos, con Omar Rueda. Luego me aplico una mascarilla facial de hierbabuena y la dejo 10 minutos mientras sigo con el resto de mi rutina. Siempre utilizo un aftershave sin alcohol o con poco alcohol, porque el alcohol te seca la cara y te hace parecer mayor. Luego, crema hidratante, emulsión antiarrugas para los ojos y al final otra crema hidratante dermoprotectora. Existe la idea de que un tal Patrick Bateman es una especie de abstracción, porque yo no existo de verdad, sino solo como ente, como algo ilusorio. Y aunque pueda ocultarte mi mirada fría, si me das la mano notarás que mi carne roza la tuya e incluso tal vez intuyas que es probable que tengamos estilos de vida parecidos. Pero yo, sencillamente, no estoy. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Esto es El Comando Norte, con Aitana, con Nacho, con el psicólogo Omar Rueda, que ayuda a sus pacientes a superar el trauma de haber sido víctima de abuso narcisista. Escuchamos, lo que estábamos escuchando es un corte de American Psycho que fijó en la mente de muchos la imagen del psicópata como una persona de éxito, a quien su falta de empatía ayuda a triunfar. Así que, Omar, vamos a empezar por lo que te planteaba Nacho antes de irnos a publicidad. Define un narcisista y define un psicópata. Vale, una persona... Hay que diferenciar entre heridas narcisistas, heridas de amor propio que todos podemos tener, unos rasgos marcados, de la patología, ¿no? Del trastorno de personalidad. Hablamos de un trastorno que es egosintónico, es decir, que la persona es consciente de lo que hace, pero no ve problema en lo que hace. El problema está en los demás, porque no tiene capacidad de empatizar con el sufrimiento ajeno. Entonces, el narcisista se compone por las 3 Es, ¿no? Es egoísta, solo piensa en sus intereses, es ególatra, se cree más importante que los demás, y es egocéntrico. Todo tiene que orbitar a su alrededor. Y busca la validación constante, la admiración constante, ¿no? Ese es el proceso que usan para depredar, para manipular, ¿no? A sus víctimas. Son parasitarios en su forma de depredación. Y viene de un trauma de infancia, ¿no? Es un trastorno que viene de un trauma. El psicópata, sin embargo, es una condición natural de la persona. Es algo más innato que el ambiente, evidentemente, puede modular en su manifestación, pero es algo más biológico, ¿no? Y sí, dime. No, y cuando decías que todos los psicópatas son narcisistas, ¿cuáles son esos puntos en común? Es egocentrismo, es egoísmo y la egolatría, ¿no? Que les caracteriza. Y, no ver a los demás, ¿no? Porque al final llega la falta de empatía, un poco. Sí, pasa que el psicópata es sádico, es decir, se vanagloria por lo que hace, es consciente de lo que hace y además sabe que hace daño y esto le alimenta. La diferencia es la búsqueda del poder, la inducción a creencias, la creación de narrativas alrededor de la víctima para manipularla y para robarle la identidad. Y Omar, perdón. Va Nacho, después vas tú. Nada, digo, sí, Omar, hay más narcisistas e incluso más psicópatas, que estamos hablando Ángeles y yo aquí fuera de micro, que creemos conocer muchos psicópatas. ¿Hay muchos más de los que creemos? ¿Hay ese rasgo? ¿Está más extendido de lo que creemos y están entre nosotros? Sin entrar en psicosis como tal, ¿no? Pero sí, hay más de los que pensamos. El tema es que se esconden muy bien y aunque sean 7 por cada 100 habitantes, esos 7 valen por 40 en su estética de la crueldad, ¿no? Para llamarlo de alguna forma. Y lo que influyen en el grupo, ¿no? Y porque siempre están en estatus de poder muy elevados. Porque son personas que buscan ese poder, ¿no? Alguien empático, alguien más sensible, alguien más normativo en algún aspecto, no tiene capacidad de sostener lucha de poder, competencia y demás, ¿no? Un psicópata, al tener más inhibido, ¿no? Ciertas áreas del cerebro, duerme bien por las noches, entrando en conflicto constantemente con sus oponentes. No estás diciendo que todos los poderosos son psicópatas. ¿O sí? Pero ¿O sí?
Yo tengo, es subjetivo, es una opinión mía, no es clínica, pero creo que muchos sí que tienen esta característica y además creo que son actores elegidos para ello, ¿no? Y después estos actores necesitan gente alrededor, no solo víctimas, también necesitan aliados. Y tienen aliados. Sí, los llamamos monos voladores, ¿no? Gente manipulada. Sí, pero dilo por qué es, Omar. ¿Es por, no sé, por qué película o por qué libro es? ¿Por El Mago de Oz? Sí, por el Mago de Oz, sí, de cómo manipula, cómo de alguna forma lava el cerebro, ¿no? A esos monos que son los que ejecutan las órdenes de esa bruja mala, ¿no? ¿Y esta gente manipulada es consciente de que estos monos voladores, no las víctimas, que ahora hablaremos de las víctimas, pero esta gente que rodea al psicópata, que es gente manipulada por el psicópata, ¿ellos son conscientes de que están siendo manipulados? La mayoría no. La mayoría entra en la narrativa desde la desviación cognitiva, desde la manipulación, desde esta premisa que utilizan, ¿no? La mayoría de esos perfiles de o estás conmigo o en mi contra, ¿no? Está todo muy polarizado para ellos. Entonces, hay muchas personas que por miedo, por facilidad, por ignorancia a veces, se posicionan al lado del más fuerte y van dejando aislado al perfil que en principio es el más débil, ¿no? Omar está en todo momento definiendo como a Trump, ¿no? Sí, pero más allá de Trump es verdad que te habla Omar y todos nos vamos a alguna persona que hemos conocido. Sí, total. En la vida. ¿A las víctimas nos cuesta identificar a los psicópatas, los perfiles psicópatas? A todos, porque a un narcisista grandioso lo ves de lejos, ¿no? Es grandioso, ¿no? Yeah. Es imagen de perfección, de poder. Pero al psicópata clásico también es impulsivo, también lo puedes llegar a reconocer, es más antisocial. El encubierto es muy inteligente, entonces incluso adoptan imágenes de mediocridad, ¿no? Tienen familias mediocres, tienen posiciones mediocres. Nunca dudarías de alguien así. Y sin embargo, por detrás está ejerciendo pues ese poder, ¿no? Claro, eso que se dice, ahora voy contigo, Aitana, perdona, eso que se dice, yo lo digo muchas veces, yo prefiero a la gente, aunque sean malos, pero yo prefiero a la gente que viene viene de cara, que la ves venir. A un psicópata no lo ves venir. No, son estafadores emocionales. Los identificas normalmente cuando el daño ya está hecho. Y normalmente cuando el daño ya está hecho, tú como víctima has perdido tu identidad, tu autoestima, tu autonomía y tu red de apoyo. Estás realmente en un agujero negro. Aitana. Yo decía, yo me puse a leer el libro de Omar con el secreto temor de reconocerme, ¿sabes? Digo, a ver si voy a ser yo de repente mala, pero ya después me di cuenta que si me lo pregunto ya no. Pero mira, yo tengo muchas preguntas, pero por seguir con esto que estábamos hablando, cuando en tu vida detectas que estás siendo víctima de un narcisista, ¿qué es lo que tienes que hacer? La pregunta en concreto que te iba a hacer, Omar, era si el contacto cero es la única solución cuando eres realmente víctima de un narcisista. Pero bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando te das cuenta que lo que te están haciendo a ti es obra de un narcisista? Bueno, el contacto cero es un lujo, porque a veces es el padre de tus hijos o la madre de tus hijos, ¿no? O tu jefe, tu propio padre. Claro. Exacto, tu padre. No, hay que tener claro cuáles son tus límites, ¿no? y afianzarte en eso. Distanciarte en la medida de lo posible, ponerle nombre a lo que te ha pasado y explicar tu verdad. Es un derecho fundamental y aparte es lo que rompe la disonancia cognitiva. O sea, confrontar. No con él directamente o ella, sino con el entorno, contigo mismo. Es decir, que recuperar esa narrativa identitaria que nos han sustraído. Lo que pasa es que lo que te hacen los narcisistas a veces no lo puedes explicar, no sabes explicarlo. No, a veces es tan confuso que requieres de una ayuda para ponerle nombre justamente a lo que has vivido. Ahora hay mucha divulgación y por suerte la psicoeducación está al orden del día, pero antes era más complicado. Me llamó la atención lo que comentabas, Omar, que estamos en el siglo del narcisismo y al escucharte me pregunto por qué, que si hay razones detectadas que expliquen un aumento de este rasgo o incluso de esta psicopatía, si tiene que ver con la dispersión de atención, si tiene que ver con la sobreexposición individual en redes sociales, casi una competición entre ellos por destacar. No sé si va por ahí o si no existe una explicación demasiado clara. Yo reflexioné sobre el tema y me di cuenta de que era un síntoma cultural que ha eclosionado ahora, pero que se gestó en los 80-90. La generación de niños y adolescentes de esa época vivimos un cambio radical a todos los niveles. Somos la generación bisagra, ¿no? Vivimos entre dos mundos, el viejo mundo y el nuevo. Entonces mucha gente, muchos niños vivieron más solos que nunca
tuvieron que hacer frente a nuevos códigos, a una globalización brutal, a cambios tecnológicos, sin que nadie nos acompañara en eso. Entonces, muchos se fueron a una neurodivergencia, tuvieron que crear e interpretar el mundo desde su propia historia, ¿no? Y otros se fueron hacia esa protección narcisista, donde el yo es el punto de referencia, ¿no? Y ahora está eclosionando. ¿Y hay algún narcisismo bueno o hay algún nivel bueno de narcisismo? Sí, sí, hombre, cuando tú hay que querer, crees en ti. Claro, ¿no? Tienes un poquitín de autoestima, tener un poco de autoestima es bueno. Sí. Claro, ese narcisismo es fundamental, es fundamental. ¿Y hay un perfil de víctima o todos podemos ser víctimas de un narcisista? Es decir, el narcisista no te elige por quién eres, te elige por lo que le puedes dar. Entonces, según sus necesidades en ese momento, elegirá un perfil u a otro, ¿no? Si busca poder, pues si tienes poder te buscará. Si busca sexo, pues sexo. Si busca que le vanaglories y que le llenes el ego, pues hacia ese lugar. Entonces sí que hay perfiles empáticos, sensibles, perfiles muy inteligentes, que son como, o que han normalizado el abuso, que tienen amnesia, ¿no? por su vivencia de vida, suelen ser como elegidos por estos perfiles. Es decir, hay gente que puede salir de las garras de un narcisista, pero volver a caer en otras. Sí. Por ejemplo, el perfil TLP también es muy elegido por el psicópata y el narcisista. ¿Qué es esto? El trastorno límite de personalidad. Son personas que viven muy fuerte las emociones, la culpa, se autocastigan muchísimo porque, al final son muy conflictivos, ¿no? Y claro, cuando caen con un narcisista, el nivel de manipulación, de distorsión es mucho más elevado y un narcisista se alimenta mucho del sufrimiento del TLP. Claro. ¿Cuándo llega la psicopatía a la violencia? Porque muchas veces en el concepto así general entendemos psicópata como alguien violento. No necesariamente lo es, eso creo que más o menos ya se va entendiendo, pero en ocasiones sí. ¿Cuándo se llega a la violencia? Normalmente es violencia simbólica, ¿no? Y no llega al acto real cuando hablamos de psicópata encubierto. Pero el clásico sí que llega a la violencia, porque es muy impulsivo. Son los que están en la cárcel, la mayoría. ¿No? Hay una diferencia entre el clásico y el encubierto. El clásico tiene una inteligencia por debajo de la media, aunque se cree muy listo, pero no lo es. El encubierto sí que tiene altas capacidades. No altas capacidades como tal, sino que tiene un QI bastante elevado y por ahí ha aprendido a trasladar esa necesidad, ¿no? de hacer daño o esa impulsividad. Pero esa necesidad de hacer daño y esa violencia llega cuando se le contradice, cuando no salen las cosas como él quiere, o puede ser una violencia que viene de otro lado. El narcisista sí. Cuando lo criticas, cuando no consigue lo que quiere, es como un niño pequeño, ¿no? Que entra en cólera. Pero el psicópata no tanto si lo contradices o no, eso le da igual. Su motor es el sadismo emocional. Él quiere que tú llegues a un punto donde te culpes tanto que no es que agradezcas el maltrato que estás recibiendo, sino que llegues como a aceptar que lo mereces. A normalizarlo. Sí, mereces ese castigo. Quiere llegar a ese punto de ruptura interna. Aitana. Antes decíamos cuando, o sea, lo que podrían hacer las víctimas, ¿no? Pero ¿qué suele hacer el narcisista cuando oye descubierto? Porque tú dices, muchos están en la cárcel. Pero claro, yo me imagino que cuando es descubierto, quedará solo. Y no sé si hay niveles de depresión, de suicidios o de, no sé, entre los narcisistas. Bueno, cuando es descubierto, él ya al principio ha hecho una campaña de difamación encubierta para prever ese momento de descubrimiento, ¿no? De quitar la máscara, para que la narrativa global vaya en contra de la persona que está señalando. Todos están manipulados ya. La víctima ha sido difamada. Pero bueno, cuando esto no ocurre, o cuando el narcisista ya es muy mayor y ha perdido su poder, su capacidad de manipulación, sí que entran en una depresión, porque tienen cierta emotividad. ¿Y el narcisismo o la psicopatía se pueden curar? Tú tratas con gente víctima de los narcisistas o de los psicópatas, pero ellos, yendo a terapia, ¿se curan? No, ellos empeoran en terapia. Porque aprenden a manipular mejor, aprenden a crear mejores narrativas, más convincentes, más empáticas. Sí, ellos se les da más herramientas, por decirlo de alguna manera, de manera involuntaria, pero se les da más herramientas. Exacto, es que es ego sintónico, es decir, ellos no tienen problema con lo que hacen. Pero entonces no tiene solución ese trastorno. No. O sea, rasgos muy marcados de narcisismo en la persona, sí, se trabaja en terapia.
una persona que es muy egocéntrica, pero que sabe que es egocéntrica y le duele ser egocéntrica y lo vive mal, ¿no? Esto es lo que se trabaja en terapia muchas veces. Pero el trastorno de personalidad no tiene cura, es un trastorno de personalidad. ¿Y cuando lo detectas, se detecta de muy pequeño? ¿Se puede detectar de críos? No, es peligroso porque la adolescencia es un momento evolutivo donde hay mucho narcisismo interiorizado, se construye la identidad, ¿no?, de la persona y hay mucha rebeldía, mucho conflicto, porque sí. Entonces, claro, se tiene que diagnosticar pasado esa etapa evolutiva. ¿Y se puede educar a los niños para que no lo sean, para que no sean narcisistas? Hombre, sí, claro, porque eso depende del tipo de crianza que tú les des. La sobreprotección enfermiza o un narcisismo familiar interiorizado es lo que provoca que el adulto al final tenga ese trastorno. Pues como seguramente a los oyentes les ha pasado como nosotros, que nos hemos quedado con ganas de más, el libro se titula Los narcisistas que nos rodean, psicópatas encubiertos, de Omar Rueda. Omar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, a vosotras. Hasta luego. Gracias. Nacho, Aitana, hasta la semana que viene. Hasta el martes. Chicos, beso. cuídense. Chao. Chao. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Como cada martes les invitamos a escuchar la historia de nuestras Miss Experiencia. Son mujeres excepcionales, aunque sus nombres nunca hayan aparecido en los grandes titulares de la prensa. Ya saben que el encargado de las llaves del Club de las Miss Experiencia es Chema Rodríguez. Chema, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángeles, aquí desde Sevilla. Desde Sevilla. Sí, también consternado como usuario habitual de sí, es lo que comentábamos también antes con Aitana, con Nacho. Yo creo que es un accidente que nos ha dejado a todos absolutamente sobrecogidos. A ver, Chema, ¿a quién has invitado hoy? Pues tú te acuerdas de Las Chicas de Oro, esa sí, serie hombre, y tanto. De los años 80. Sí, yo era fan, 4 mujeres mayores que comparten vida en Miami y tal. Bueno, pues eso lo tenemos aquí en España, exactamente en Barcelona. Y Petra es una de las 4 chicas del Carmel, que así es como se las conoce en su barrio de Barcelona. Hoy tienen ellas, las 4, entre 69 y 76 años. Ellas decidieron ya hace mucho tiempo, hace casi 50 años, irse a vivir juntas por convicción. Son mucho más que amigas, son una familia. De hecho, son familias hasta tal punto de que 3 de ellas están casadas. Ajá. Y los maridos viven en otro sitio. Ellas han roto el corsé legal y social de lo que se define en un matrimonio o una familia, y ese pacto de convivencia lo han llevado incluso mucho más allá, ¿no? Porque incluye cláusulas en las que habitualmente ellas tienen una habitación reservada, por ejemplo, solo para personas que tienen necesidades y con las que quieren ser solidarias y a las que necesitan ayuda. Bueno, aquí te dejo a Petra desde Barcelona. Petra, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Petra, ¿cómo se llaman el resto de las chicas? Pues mira, se llaman Marta, Juana y Pepa. ¿Y cómo surge esta idea de hace tantos años iros a vivir juntas? Bueno, pues nosotros formábamos parte de un grupo de jóvenes. Éramos cristianos progresistas en comunidades populares, estábamos en Cristianos por el Socialismo. Y un buen día dijimos, pues aparte de vivir, de practicar la fe, digamos, en común, porque no nos vamos a vivir juntos como los primeros cristianos, y lo compartimos todo y que cada uno tenga según sus necesidades lo que pueda vivir, con lo que pueda vivir, en fin. Pues así nace. Y nace mixta, la comunidad. Y siendo más de 4, entiendo. Sí, llegamos a ser 11. ¿Era lo que antes se llamaba una comuna? Sí, sí. Era lo que antes se llamaba una comuna. Ajá. ¿Y cuándo fue disminuyendo el grupo y os quedasteis las 4? Bueno, pues juntos estuvimos como 1 año y medio más o menos. Y a partir de ahí yo pienso, éramos todos muy jóvenes. Estábamos en los 20 y poco. Sí. Entonces, a partir de ahí, yo pienso que cada una fue viendo por dónde quería llevar su vida. Y no, tú inicias la vida en común, pero viviéndola puedes ver que realmente quieres hacer otra cosa. Sí. Y ahí hay una división
Se divide el grupo y bueno, pues como en el año 81, 82 ya nos quedamos las 4. Siempre se dice que en una relación de pareja, por ejemplo, Petra, lo que erosiona sobre todo es la convivencia. ¿En una convivencia de este tipo también hay la erosión que conlleva la convivencia? A ver, hay diferencias en la manera de ver las cosas, de vivirlas, del criterio de limpieza, por ejemplo, que es lo que mata la convivencia, la matan las pequeñas cosas. Sí, quien baja la basura, te has dejado el vaso sin lavar. Los pelos en el baño, aquel que se afeita y no limpia, aquella braga por el suelo. Sí. Bueno, esto sí, lo hubo, sobre todo cuando éramos mixtas, había un criterio claro de diferencia en lo que eran las cosas de funcionar en casa. Sí. Bueno, a partir de que nos quedamos las 4 y que también viviendo aprendes a vivir, sí. Pues no hay tanto eso como diferencias en maneras de ver cosas, y sí, claro, las hay, pero eso siempre se supera porque es más importante y mejor y más bonito para ti vivir como estás viviendo. Entonces, como todo, las diferencias se superan con amor. Y es una convivencia, ahora voy contigo, Chema, perdona, es una convivencia que se limita, vamos a decir, a lo físico, es decir, a compartir una casa, no. o sea, hay más. Sí, claro. O sea, todos de todas. La casa es el cascarón donde podemos vivir lo que queremos. No es el objetivo tener una casa y compartirla para que nos salga más barato. Ya. Yeah. No, nosotros compartimos la vida, la economía, nos explicamos cómo somos, cómo estamos, cómo vemos las cosas. Es decir, compartís los sueldos, por ejemplo. Sí, totalmente. Nosotros tenemos una cuenta única en la que todo va ahí y de ahí sale todo lo que se necesita. Y Petra, en Las Chicas de Oro, por ejemplo, en esa serie de la que hablaba antes, pues cada una de las protagonistas tenía unos roles muy definidos, ¿no? Pues Dorothy era la inteligente y sarcástica, Blanche era la coqueta y algo frívola, Rose era un poco ingenua, y la madre de Dorothy, que era maravillosa, que era la mujer mayor, una anciana cachonda y lúcida con un humor muy negro. ¿Vosotras tenéis unos roles similares? No, para nada. No, cada una es como es, pero no son roles, digamos, que se mantienen y hacen que la convivencia sea de una manera o de otra. Cada una aporta, por supuesto, lo que es y cómo es. Marta es muy divertida y aporta mucha vida y alegría. Yo soy muy ordenada y organizada. Pepa es la mujer del Sein y Juana es la vida y la vida y la alegría y la fuerza. Qué bueno. Cada una con un perfil. ¿Tenéis hijos? No tenemos hijos. O sea, ¿es una decisión voluntaria? Voluntaria, pero no porque vivimos en común, sino porque cada una lo ha decidido unilateralmente y ha sido así. Y decía antes Chema que algunas están, no sé si tú estás casada. Sí, yo estoy casada. Pepa estuvo casada, su compañero murió. Sí. Y las otras dos tienen compañero. ¿Y ellos no viven con vosotras? No. Ellos viven en sus casas. Esto está muy de moda ahora, ¿eh? Bueno, pues estará muy de moda ahora. Sois unas precursoras. Pero nosotras lo hemos practicado toda la vida. Claro. ¿En ningún momento os planteáis, a la que aparece una pareja y que hay cierta estabilidad en la pareja, en ningún momento os planteáis que se incorpore a la vida en común? Pues no nos lo planteamos. Es más, últimamente lo que vamos viendo es que no sería fácil. No sería fácil, sobre todo para la que tiene ahí el compañero o el marido. Porque, bueno, pues, a ver, cuando vives tantos años, tú ya tienes un funcionamiento que no hace falta ni nombrarlo, ni explicarlo. Se funciona así, ya nos conocemos, sabemos cómo somos cada una. La incorporación de una persona, digamos, que no ha vivido esta experiencia, sea nuestro compañero o incluso a veces nos han dicho alguna persona que le interesara el proyecto. Sí. En este momento ya no, el pescado está vendido. Hay algo que me parece muy interesante y es que vosotras lo que ganáis lo metéis en un fondo común, da igual que una gane más, otra gane menos. Sí, esto lo decía antes ella. Sí. Es que estamos en contra de la injusticia salarial. Esto Juana lo explica muy bien en un documental que nos hicieron. O sea, nosotras no queremos para nada asumir que la diferencia salarial, porque para vivir todas las personas necesitan lo mismo.
O sea, todas tienen que comer, todas tienen derecho a una vida digna, a una vivienda. Por lo tanto, no podemos consentir, entre nosotras por lo menos que podemos eso hacerlo, que alguien porque gana menos no pueda permitirse lo que se pueda permitir otra que gana más. Pero esto tiene que estar, o sea, como muy hablado. Claro, yo creo que ahí hay una clave, porque tú decías, está todo el pescado vendido, o sea, no se va a incorporar ni ninguna pareja ni alguien que quiera, bueno, que le parezca un proyecto atractivo. ¿La clave es porque empezasteis esto muy jóvenes? La clave de que no se incorporen, que tampoco es una cosa. No, la clave que vosotras ya tenéis esa dinámica que tú me definías, ¿eh? Nosotros tenemos nuestra dinámica, nuestra manera de ser, nuestra manera de convivir, claro, pero la tenéis desde hace muchísimos años. Claro, sí, claro. La clave es que ya estamos. Entonces, claro que porque empezamos muy jóvenes, claro porque le hemos echado mucha vida y mucha paciencia y mucha generosidad. Claro, porque esto a cierta edad ya no es fácil. Así de claro. O sea, yo lo he ido viendo mucho alrededor nuestro, pues gente que le parece maravilloso, que qué bien, gente incluso ya mayor, que se plantea ir a un proyecto de estos, y en el fondo se lo plantean como huida a la soledad. Y voy porque a mí me va a ir mejor a un proyecto de este tipo. Yo creo que a cualquier proyecto social, político, de convivencia, se ha de ir con grandes dosis de generosidad. No qué me van a dar, sino que qué voy a dar yo. Y tú decías, nuestra edad ya no es fácil. Claro, yo entiendo que también cuando uno, y lo entiendo y lo sé, porque aquí Chema y yo ya tenemos una edad, claro, uno, o sea, es muy difícil, no sé cómo expresarlo porque iba a decir las manías, pero no, la personalidad de cada uno está ya tan asentada, ¿no? Que uno es uno y su personalidad, y ya es muy difícil modificar esto. Sí. Bueno, eso por una parte. Y también, nosotros de jóvenes ya vivimos el venga, va, todos y todo el que le interesaba entraba. Tú tenías un proceso y unas cosas que estaban ya habladas y puestas sobre la mesa. Venía esta persona nueva y se le ocurría que, pues haremos esto. Sí, tú decías, vamos a ver, con el trabajito que nos ha costado, llegar a donde estamos, que me vienes a decir vamos a cambiar, que a lo mejor te vas de aquí a 3 días. Entonces, yo pienso que esto también nos influyó, nos ha ido influyendo a la hora de decidir que, bueno, que ya está, que nosotras podemos ayudar proyectos nuevos. Quien quiera, nosotras le decimos cómo nos ha ido en la vida, pero somos las que somos. De todas partes, quiero decir una cosa. Ajá. Nuestros compañeros, si nos necesitan y si necesitan estar en casa, tienen las puertas abiertas y están. De hecho, el compañero de Pepa, sí, que murió hace 10 años ya y tuvo un cáncer potentito, sí, pues cuando salió del hospital se vino a casa a vivir y vivió con nosotras hasta el final. Sí, sí. Y hablando de ese tema precisamente de las ayudas, entre vosotras mismas, el tema del envejecimiento femenino, en este caso, se está tendiendo mucho a eso, a crear como grupos como de personas mayores que se autoayudan. En vuestro caso habláis de eso, me imagino, ¿no? Bueno, nuestro caso lo hablamos porque en este momento es necesario. Juana tiene Parkinson. Y en este momento ha tenido un Parkinson hace 20 años que la ha dejado vivir muy bien. Pero ahora ya pues el Parkinson está dando la cara. Entonces sí que nos hablamos de cómo ir abordando el día a día. No tanto de cómo va a ser la vejez, porque la vejez cuando la soñábamos que todas estábamos bien iba a ser una vejez divertida, de 4 viejas cachondas pasándonoslo de puta madre. Entonces viene la enfermedad y te dice, bueno, a ver, 4 viejas cachondas y divertidas menos, ¿eh? Y entonces eso te lo tienes que plantear. Y lo que sí hemos ido viendo es que nos lo tenemos que plantear día a día. O sea, sois muy partidarias de vivir y disfrutar el presente. Sí. Es que la vida nos ha dicho que por ahí va la cosa, ¿eh? Sí, porque además el presente lo puedes perder en cualquier momento. Exactamente, y eso lo hemos sabido. Sí. Y lo hemos vivido muy directamente. Sí. ¿Hacéis planes al margen de las 4? Es decir, ¿hacéis cosas sin que vayáis, yo qué sé, me invento, un viaje de fin de semana? ¿Vosotros hacéis planes aparte de las 4? Sí, es más, nosotras tenemos la vida aparte de las 4. O sea, nosotros tenemos cada una nuestra vida, nuestros amigos, que no siempre son los mismos, es más, casi nunca son los mismos, y hacemos la vida
lo que nosotras tenemos es cada mes 3 días que nos vamos las 4 fuera para estar juntas y hablar o no hablar, o vernos, o estar, o reírnos. Sí. Y luego tenemos cada semana un día en la que comemos juntas y charlamos de lo que se nos ocurra, o nos vamos al teatro, o nos vamos al cine. Eso es lo que en principio hacemos las 4 juntas. Y luego vivir en casa cuando coincidimos, a veces 4, a veces 3, a veces 2, depende, pero la vida está fuera. ¿Y notáis la resistencia social? Porque aquí lo hablábamos y tal, y suena todo muy... Pero ¿habéis notado a lo largo del proceso, incluso hoy día, el hecho de que estáis apostando por una relación familiar compleja? Y eso, hoy, en el mundo en el que estamos... Bueno, esto no está reconocido burocráticamente, no está reconocido. Por ejemplo, no está reconocido. Y aquí en este momento... Ahora te contesto, Chema. Porque en este no está reconocido. Yo quiero aprovechar para hacer una cuña que haría Marta, porque es la que lo tiene más claro, que es... Bueno, todas lo tenemos claro, pero ella es algo que lo tiene ahí siempre en mente, ¿eh? Sí. Y no está reconocido, nos parece muy injusto. Querríamos que se pudiera legalmente contemplar otros tipos de familia, porque nosotras podemos demostrar que vivimos así. Nosotras, los pisos donde vivimos son propiedad nuestra, los compramos entre todas. Está a nombre de las 4. No, está a nombre de una sociedad que hicimos limitada porque nos dijeron que era lo mejor en aquel momento, sí, para poder mantener las propiedades en común. Por ejemplo, una se muere de repente, que no venga su hermano y diga la parte de mi hermana es mía. Ah, claro. Por ejemplo. Claro. Sí. Es así. No, sí. Puede que no pase, porque nuestras familias tienen muy claro cómo vivimos, etcétera. Pero bueno, nunca sabes cómo puede resultar cada uno. En función de eso hicimos una sociedad con participaciones en las que sí que estamos todas. Pero hay una realidad, y que a medida que se va acercando el tiempo y vamos siendo mayores, y es que una puede marcharse. Y cuando se marcha, nuestro gravamen a Hacienda, a la cual siempre le hemos pagado religiosamente, porque siempre hemos sido mujeres que todo ha estado declarado, sí, pues nos va a volver a cobrar la parte del piso que ya hemos pagado. Sí. Sí. Y a la segunda también, y la que se quede la última pobrecita, yo creo que va a tener que pagar por todo. Calcetines. Va a tener que vender el piso. Claro, sí. Entonces yo no sé dónde tendríamos que ir, pero esto es algo que se tendría que contemplar. Entonces esta es la reivindicación importante que hacemos, no porque no queramos pagar a Hacienda, que por supuesto que sí, si de ahí vivimos todos. Claro. Sino porque eso nos parece injusto. Bueno, porque es un tipo de familia, vamos a decir, que no está regulado. Se reguló las parejas de hecho, por ejemplo, sí, que era algo que era muy necesario, gente que quiere vivir juntas, pero que no tiene ninguna necesidad de firmar ningún papel. Bueno, pues hay otros tipos de familia, y la vuestra sería esta. Exactamente. Ajá. Por lo menos pedimos el mismo gravamen que para cualquier familiar de primer grado. ¿Discutís? Pues claro. ¿Cómo no? O sea, discutimos, no estamos de acuerdo en cosas, opinamos muchas cosas diferentes, no en lo importante, pero sí en cuestiones, pues eso, de la vida, de la política. Pero, por ejemplo, ideológicamente sois parecidas. Ideológicamente somos 4 mujeres de izquierdas. Comprometidas siempre hemos estado con nuestra realidad, nuestro barrio, lo que hemos ido viendo. Hoy, en este momento de menos asociacionismo, pues nos gastamos las zapatillas en toda manifestación que creemos que hay que estar y que hay que defender, aunque llueva. Petra, me ha encantado conocerte, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, pues somos mucho más que esto, Ángeles. Ya. Ha sido muy corto. De todas maneras, hay una cuestión que quiero poner ahora mismo sobre la tabla. Palestina. Por favor, no olvidemos Palestina. Sigue ahí. Nos duele el mundo. Pues me ha gustado todavía más conocerte. Un beso muy grande. A vosotros. Hasta luego, Venga, Chema. La chao. semana que viene más. Un beso. Adiós. I don't know what there is to say, but I know it's time for you to leave. We're all just pushing along, trying to figure it out. Hasta ahora, como siempre, vamos a contarnos. Bueno, a nosotros también, porque también. Es que el programa es tan largo que a veces se te olvida lo que has hecho a primera hora de la mañana. A mí me pasa muchas veces que digo, refrescamos, claro, y a veces memoria. digo, ¿esto ha sido hoy o fue ayer? No, ha sido hoy. Entonces vamos a recordarles y a recordarnos algunas de las cosas que hemos hecho hasta esta hora.
Bueno, Brian Pérez, buenos días. Buenos días, Ángels, ¿qué tal? He querido empezar con esta canción de Take That, Sign, porque yo creo que necesitamos volver un poco al brillo, a vernos el brillo en los ojos, en la cara, a recuperar la felicidad después de los 3 días que llevamos tras la investigación del accidente de Ademuz en Córdoba, ese accidente ferroviario. Hoy gran parte del Abierto también ha ido dedicado a ello, a lo que sabemos y a dónde nos dirigimos. Me he querido quedar primero con una reflexión de José María Lasalle en el Abierto, sobre lo pequeña que resulta la condición humana en el mundo tecnológico en el que vivimos, ¿no? Y la importancia, ha dicho Lasalle, de reivindicar el duelo, el de las víctimas, pero también el genérico, el de la sociedad, frente a las batallas políticas. Y que la propia sociedad exija el derecho al duelo. Es decir, como sociedad tenemos derecho a que la política no se meta en esto, por favor. Y yo creo que esto es algo fundamental. Tenemos derecho a estremecernos y a vivirlo como lo que es, algo muy ligado a la condición humana, y que nadie ponga sus sucias manos, políticamente hablando, en esto, y que dejen a las víctimas vivirlo y a toda la sociedad el duelo y exigir información. Qué interesante ha sido hoy la tertulia en esta parte. Ha sido una tertulia muy interesante que animamos a todos los oyentes a recuperar, como también la entrevista que hemos hecho a Manuel Alonso Ferrezuelo. Él fue abogado de la plataforma de víctimas del accidente de Angrois y nos ha contado desde su experiencia. Este caso se alargó hasta casi 10 años de investigación judicial. ¿Cuáles pueden ser los próximos pasos desde la vía judicial que están ahora por delante en la investigación de este caso del accidente? Efectivamente les queda un recorrido largo. Yo creo que ahora lo que hay que dejar es trabajar al juez instructor y a la Guardia Civil. La caja negra me parece vital importancia, porque ahí podemos encontrar algún tipo de comunicación que pudo haber por parte del maquinista del tren, del primer tren accidentado, y las cámaras que lleva instalado el propio tren. Y ya en el magazine, en el Comando Norte, con Aitana Castaño y con Nacho Carretero, hemos hablado de narcisistas y de psicópatas. ¿Son lo mismo? ¿Hay razones para diferenciarlos? Bueno, el secreto lo dejamos en el podcast, animamos a los oyentes a recuperarlo, pero Omar... No, que lo recuperen, porque seguro que cuando lo escuchan todo el mundo piensa en alguien. Piensa en alguien y se te quedan muchas preguntas abiertas. Sí, nos ha quedado un poquito corto este tramo de radio. Le recomendamos también el libro que ha escrito Mar Rueda, Los narcisistas que nos rodean, psicópatas encubiertos, y esta era la reflexión que nos dejaba Omar sobre la diferencia entre psicópatas y narcisistas. Todos los psicópatas son narcisistas. Vale. En su personalidad, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Yo creo que estamos en el siglo del narcisismo y la psicopatía. El anterior fue del trauma, el siglo XIX fue de la histeria, y este siglo en el que hemos entrado, ¿no? Se caracteriza por una eclosión cultural de este narcisismo. El siglo del narcisismo y de la psicopatía. Creo miedo. Que no nos extraña. Miedo. Venga, y a partir de ahora... A partir de ahora está esta frase tan manida de podrán cortar todas las flores, pero no nos podrán quitar la primavera. Y es que nosotros, no cortando todas las flores, pero cortando algunas plantas, hacemos unos esquejes con los que mantenemos la primavera intacta todo el año. Todo el rato. Nosotros la primavera nos dura 12 meses. Entonces, con Eduardo Barba en Meterse en un Jardín, vamos a hablar de esquejes recientes que hemos hecho de distintos tipos, vale, y cómo nos están quedando. Y luego Martín Bianchi está ya por aquí preparado en el pasillo, con el que vamos a seguir tras la pista de la investigación, el recorrido judicial que tiene Julio Iglesias por delante, el entierro y el funeral de Irene de Grecia, la hermana de la reina emérita Sofía, que pilló a los reyes allí antes de desplazarse hoy a Ademuz, y muchas cositas. Adamuz. Es que Ademuz, yo el primer día también tuve, es que Ademuz es una localidad. Yo llevo varios días apuntándomelo, porque sí que es verdad que tenemos que aprender a decirlo bien. Venga, hasta luego. Ahora. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better stop making your apologies. Eduardo Barba, buenos días. Buenos días, Ángels. Ay, espera, que me escucho yo así como un poco floja. ¿Te escuchas así como con...? Sí. Ahora. Ahí. Me escucho como un poco floja, pero bueno. Sí. No, pero soy yo, que a lo mejor no hablo... No, pues yo también, ¿eh? Mira, yo me he quedado así. Vale. Debe ser el frío, que nos ha congelado las orejillas. Yo como llevo tanto rato escuchándome a mí misma, entonces llega un momento que me bajo el volumen para no escucharme. Yo que me escuchan los oyentes, pero yo dejo de escucharme. Normal. Venga, primero recordar, 900-100-800, ya saben, el teléfono al que tienen que llamar para dejarle... No, se llaman en directo, no dejen nota de voz. 900-100-800, es como estoy mal. 900
900-100-800, llaman y nos hacen la consulta. Bueno, a mí no, se la hacen a él, porque si me la hacen a mí, bueno, lo que tú pasará. sabes ya mucho, Ángel. Yo creo que tú puedes contestar más de una. Pero luego te preguntaré, porque has metido aquí en el estudio una planta que la mía está un poco pachucha. Pero bueno, ahora hablaremos de ello. 900-100-800, llaman y nos hacen la consulta, le hacen a Eduardo la consulta que quieran sobre las plantas, los jardines, las terrazas, y si no pueden escuchar el programa en directo y después recuperan el podcast, dejan la nota de voz en el 638-313466. Venga, vamos a entrar en materia porque hoy vamos a hacer un repaso a los esquejes, así que atención, papel y lápiz, esqueje, vamos a refrescar conocimientos básicos para trabajar y disfrutar de las plantas. O sea que arranquemos el esqueje. El esqueje, Dios mío, esquejar es una de las formas más sencillas de reproducir una planta. Es algo que hacemos desde muy pequeños, incluso porque lo vemos en casa, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto a nuestras madres, abuelas, tíos, primos, que cogen un trocito de planta, ese tallito y lo pinchan y bueno, pues consiguen generar una nueva planta, ¿no? Nosotros lo que hacemos es seguir esa estela jardinera que pasa de generación en generación y reproducimos muchas de las plantas que tenemos en nuestro propio jardín, que ya sabemos que un jardín no tiene por qué ser algo lujoso, enorme, gigantesco, sino unas pocas macetas incluso en el interior de las casas. Cuando cortamos un tallo de una planta y lo esquejamos, pues debemos tener en cuenta que la planta que resulte de esa reproducción será un clon, es decir, una planta idéntica a la planta madre. ¿De dónde hemos sacado el esqueje? Exactamente. Es una cosa que tenemos que tener muy claro. Es decir, si la planta madre tiene, por ejemplo, hojas verde claro, una forma compacta y flores rojas, lo que consigamos a través de ese esqueje va a ser exactamente lo mismo. Una planta que tenga hojas verde claro, una forma compacta y flores rojas, porque lo que estamos generando es eso, un clon. Algo que es tan difícil de conseguir en los animales, en las plantas está pues muy fácil de conseguir, ¿no? Muy bien. Por eso mismo, cuando los jardineros hacemos un esqueje, lo que hacemos es seleccionar muy bien la planta madre, porque si vemos que la planta madre... O sea, no esquejemos de cualquier sitio. No, exacto. Tenemos que conseguir que la planta... Tenemos que ver que esa planta madre sea pues lo que nosotros queremos tener en casa o queremos reproducir. Si vemos que la planta madre tiene mucho vigor, tiene fuerza, tiene unas características físicas que nos gusta, eso lo que hacemos es esquejarlo y lo reproducimos. Así es lo que hacemos siempre. Y si intentas sacar un esqueje de una planta chuchurría, no. No. A veces puede funcionar, ojo, si la planta... Lo que pasa que es verdad que si la planta está débil, el esqueje le va a costar un poquito más retomar, formar esas raíces. Porque tenemos que tener en cuenta que nosotros cuando hacemos un esqueje no es una planta completa, es un tallo que tiene pues su tallito, sus hojitas, pero le falta una parte indispensable para la gran mayoría de las plantas, que son las raíces. Entonces, esas raíces tienen que generarse. Si la planta madre está débil, pues le va a costar un poco más a ese esqueje sacar esas raíces. Tú hiciste varios esquejes en las últimas semanas, aquí hemos hablado de más de uno y de más de dos. A mí me gustaría ver si hemos tenido, yo me pongo en medio, si habéis tenido tú y Sebe éxito en estas reproducciones. Mira, Cucu, aquí está, este es una de las macetas donde tenemos uno de nuestros últimos esquejados. Es el que hicimos con un ficus mío, un ficus McLellandii Amstel King. Para en casa, la oficina, ficus Amstel King, como el río, Amstel King, de rey. Y tiene unas hojas alargadas y estrechas, si te fijas este ficus, es muy bello. Hay gente que le recuerda un poco a la hoja de los melocotoneros, un poco, porque es una hoja estrecha, brillante, muy lustrosa. Muy verde. Y bueno, pues estos esquejes, lo que hice en su día fue enraizarlos en agua directamente. Di un corte por debajo de una yema, como siempre hemos visto aquí, justamente por debajo de un nudo, que eso es algo que muchas veces se hace mal. Recuerden, corte para esqueje justo debajo de un nudo. Eso, exactamente. Esa sería la primera idea clara que tenemos que tener. Y bueno, enraizaron genial en agua, y luego lo que hice fue pasarlos a una macetita del 10,5, 11, que es como llamamos en viverismo, pues a las macetas de plástico de toda la vida. Esta sería una del 13-15, más o menos. Más pequeño que esto todavía. Más pequeño que esto, más como esta, donde tengo aquí esta Ludisia discolor, que está en plena floración, que también proviene de unos esquejes, por eso tienes aquí una Ludisia con tan poca masa, porque son simplemente 2-3 esquejes enraizados. Una macetita muy chiquitita, de 10 centímetros, 11 de diámetro en boca, y ahí pues lo que hicimos fue ya que los 3 esquejitos pues generaran ya mucha más cantidad de raíz ya en sustrato
pues sólido, no en un sustrato líquido como es el agua. Entonces aquí lo que vemos es que ya hicimos un trasplante en octubre del año pasado, porque la planta ya, claro, las 3 plantas en una maceta tan pequeñita estaban porque eran 3 abajo, tallos, eran 3 esquejes. y siguen siendo 3 esquejes, como ves aquí. Eso se hace mucho en viverismo, el meter 2, 3, 4, 5 esquejes en la misma maceta para generar rápidamente una gran masa y que la planta sea mucho más lustrosa y mucho más frondosa. Aquí lo que vemos es el resultado de haber pasado esos 3 esquejes que están creciendo juntos en esta maceta ahora mismo, pues que tiene pues unos 20 centímetros de diámetro más o menos. Fíjate cómo están creciendo. Preciosa. Está tremendamente grande. Estos esquejes, pues vemos que el éxito ha sido total y absoluto, porque de esos esquejes que estaban en agua, pues han pues cuatriplicado, quintuplicado la masa, y ya tenemos plantas totalmente adultas y bellas. Vale, pues mira, segundo consejo. Uno es importante para la vida de la planta, el segundo es estético. El primero, esquejar por debajo de un nudo, y el segundo, que yo creo que es un error que cometemos mucha gente, que solo ponemos un esqueje. Exacto. Entonces te crece ahí como una vara según cómo. No, hay que, si metes 2, 3, te queda una planta tan bonita como esta. Muy bien visto, Ángel. Si ves cómo tienes que contestar tú a las claro, este sería una recomendación. Yo hago el resumen, tú explicas y yo hago el resumen. Me parece perfecto. Y luego también está aquí los esquejes de aquel geranio extraño que pusiste en arena de río. Bueno, aquí lo que tenemos es nuestro geranio Bontrosai, que es una fiera corrupia. Esta crece como si no hubiera mañana. ¿Sabes la leyenda esa del cuento ese de la judía que crecía hasta el cielo? Sí. Bueno, pues este geranio es casi así, porque tiene un vigor, es enorme, crece hacia arriba como si no hubiera mañana. Y bueno, es este geranio que realmente llamamos geranio a los pelargonium, que es como botánicamente habría que llamarlo correctamente. Es este geranio que cada hoja tiene como una especie de moño, se enrosca sobre sí misma y hace como una especie de pompón, muy bonito. Lo que hice fue traer varios tallos, y lo que, bueno, pues conseguimos con estos tallos fue que enraizaran, pero aquí no los enraizamos en agua. El primer paso fue un sustrato sólido, y en este caso utilizamos un sustrato que se usa mucho en viverismo, que es la arena de río. Arena de río al 100%, no hay otro sustrato. Sí que es verdad que en la parte baja de la maceta yo siempre coloco un dedito de sustrato. ¿Para qué? De sustrato normal. Para que haga de filtro, para que la arena de río no salga cuando los riegos. Porque si solo colocas en esa maceta pequeñita drena arena de río, enseguida. Drena enseguida. No, eso es lo que queremos, estamos buscando eso, pero se vacía la maceta. Claro. Por los agujeros. Bueno, la arena de río, es verdad. La arena de río no tiene cohesión la partícula entre sí. Entonces, bueno, pues fíjate, tenemos aquí estos geranios Bontrosai. Estos geranios es que yo ya no me acuerdo. Estos los clavamos directamente en la arena de río. No los enraizamos en agua. No, dimos el corte, como muy bien has recordado, por debajo de un nudo, y los enraizamos aquí. Y entonces, yo ahora lo que me gustaría ver contigo es ver el resultado de este esquejado. Estás separando, atención, los papeles. Cámara, enfoca esto, por favor. Roberto, siempre apañado. Bueno, a lo mejor ahora lo saco en directo, te juro que yo no lo he sacado todavía. No ensucies mucho, si puede ser, porque el programa tú te vas, pero el programa sigue. Sí, nada, mira. Taca, taca, ping, pam, mira. Taca, taca, taca. Mira. Lo está limpiando. Ay, mira qué raíz tiene. Mira qué raicilla más maja. Mira, quiero que me digas, Ángels, en directo, para todos los oyentes, ¿dónde ha sacado la raíz el esqueje? Justo por debajo de la yema. Justo por debajo de la yema. Fíjate cómo el corte fue perfecto. Fíjate qué cabellera de raíz fina, blanquecina, típica de este tipo de enraizado también en arena de río. Y es perfecto, ¿no? Este esquejado. Entonces, bueno, pues éxito total. Nosotros ya esto lo podríamos pasar a un sustrato donde tenga materia orgánica. Vale, entonces la sacaríamos tal cual como lo has sacado tú y lo pondríamos en una maceta con otro sustrato, no con la arena. O sea, no nos llevamos la arena de río. No, porque ¿qué le ocurre a la arena de río? Si bien es muy buena, un buen medio, un buen sustrato para enraizar un esqueje, porque tiene mucha porosidad y retiene agua a la vez, pero tiene eso, mucha aireación que le viene a generar al esqueje, lo que conseguimos es pues mantener al esqueje también en una situación de nutrición baja, porque aquí no hay nada de fertilidad. La arena de río no tiene nutrientes para aportar. Entonces ahora la has sacado de la arena de río y tal cual como la tienes tú en la mano, que estamos viendo perfectamente las raíces, ya la pondríamos en un sustrato normal. Exacto, en un sustrato universal, bien poroso, con una granulometría si puede ser más gruesa, para que esta transición de la arena de río tan rugosa, con una granulometría tan grande, con macroporos, que decimos también en jardinería mucho, bueno, pues que no sea ahora pasarla a un sitio con un sustrato que retenga muchísima cantidad de agua.
No, un sustrato muy aireante. Y son dos opciones para los esquejes, enraizar en agua o en arena de río, o hay plantas que no puedes poner en agua y hay plantas que no puedes poner en arena de río. Bueno, eso también nos lo da un poco nuestro conocimiento. En arena de río se pueden enraizar todos los esquejes que... Vamos, yo he enraizado en arena de río lo que no está escrito, porque la arena de río tiene esa facilidad, como decíamos, de oxigenación y retención de agua, la justa. Vale. Entonces es muy buen medio. Nosotros en viverismo una cosa que hacemos es mezclar la arena de río al 50% con perlita, que son esas bolitas de color blanco que parecen corcho, que no es corcho. La perlita es un sustrato muy mineral totalmente. Entonces al 50% una y otra, perlita y arena de río, es ideal. Entonces mi pregunta es, ese ficus pequeño, que no me acuerdo ya cuál es su nombre, que ha crecido, si este lo hubiéramos enraizado en arena de río no hubiera pasado nada. No, y enraiza genial. Los ficus en arena de río enraizan a las 1000 maravillas. Yo lo he hecho muchas veces y la verdad es que es un auténtico portento como enraiza. Vale, pues mientras él se va lavando las manos, porque ahora ya lo último es que entra aquí un balde con agua, voy a empezar a escuchar a los oyentes. Loca. Es una nota de voz, es Mónica desde León. Hola, buenos días. Me gustaría mucho que me dijera qué tipo de planta puedo plantar en un parterre orientado al sur en la ciudad de León. Me gustaría tener algo que durase todo el año, aunque no de flor. Alguna planta resistente a las heladas, aunque ya cada vez son más débiles, y resistente al sol porque le da durante la primavera y el verano muy fuerte. Nada más, espero que me puedas ayudar, Eduardo. Muchas gracias. Plantas para un parterre orientado al sur en León, resistente a las heladas y al sol. Bueno, pues muchas gracias, Mónica, por tu mensaje, por tu audio. Y habría que decir que nosotros en León es verdad que ya pues tenemos menos frío, pero sigue siendo un terreno pues donde el invierno puede ser bastante duro, así que hay que asegurarse, como siempre, que esa planta con esas bajadas de temperatura no se nos hiele, como muy bien ha dicho. Yo lo que haría sería recurrir primero al grupo de las autóctonas. Eso siempre es algo que tenemos que tener en mente, el tener alguna planta autóctona que nos haga esa conexión con nuestro entorno. ¿Como cuáles? Pues plantas que crecen en la península ibérica, como por ejemplo el madroño. Un jardín con un madroño es más jardín, porque el jardín con un madroño se vuelve una fantasía de color, una sucesión de ritmos con la floración, con el fruto, la corteza. Es una planta que es perenne, lo cual nos da una estructura, y además el madroño muchas veces tiene una estructura también bastante vertical, lo cual nos hace un poco como eso, estructurar el jardín. Así que un madroño yo metería. Luego le acompañaría con alguna planta autóctona también, como por ejemplo el espino albar. El espino albar pues es una planta que es maravillosa, su nombre es Crataegus monogina, y es este espino albar, una planta perfecta porque es caduca, tiene una otoñada preciosa en color amarillo, y luego además tiene una floración al arranque de la primavera que se pone el arbusto o pequeño arbolito blanco, con unas flores preciosas que atrae muchos polinizadores. Así que tendríamos esos dos contrastes. Y además debe servir para algo medicinalmente, sí, porque he puesto espino albar y lo primero que me ha salido han sido medicamentos. Sí, cajitas, sí, porque sirve muy bien para dormir, es un tranquilizante perfecto el espino albar. Vale. Hay gente que va directamente al bar. Vale. No, el espino también. Pues la verdad es que la planta es muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Exacto. Bueno, pues eso por ejemplo. Y plantas con mucha flor, Mónica, las salvias. Las salvias de flor pequeña. Las salvias de flor pequeña, como la salvia microfila, la salvia gregui y todos los híbridos y cultivares que salen de estas salvias de hoja y de flor pequeña, son ideales para tener una floración enorme y muy larga. Mirto, rosales. Mete algún rosal pequeño, como por ejemplo el que tenemos nosotros aquí, Mónica, sí, el rosal cóctel, por ejemplo, que es muy florífero, o una rosa que es una favoritísima mía, que es la rosa mutabilis. Mutabilis porque cambia de color. Yo es una de las que quiero meter cuando colonice la terraza de abajo y me dejen. En uno de los arbustos grandes que yo ya tengo pensado es una rosa mutabilis. ¿Por qué? Porque muta de color. La rosa empieza con un color suave, anaranjado, asalmonado, y va evolucionando hasta un color rojizo fucsia, que es una fantasía. Pues mira, madroño, salvias, espino albar, rosa mutabilis, es decir... Margarita mexicana... Tienes donde elegir, Mónica. Venga, vamos a continuar con los esquejes porque también has metido una clásica del programa, ¿sí?, que es la maceta del cóleo, que yo, ¿sí?, mi cóleo lo tengo medio muerto, si no muerto entero, ¿sí?, no sé qué le ha pasado. Conozco la solución, Ángeles. Hay un programa que tú puedes llamar en directo y te soluciona la duda. Pero es que no sé qué le ha pasado. O sea, estaba frondoso, pero estaba precioso. Lo tengo fuera. Claro, y es que el cóleo fuera puede sufrir un poquito más de estrés
estrés en el invierno si estaba un poquito más desprotegido. Aunque sea en una zona que pensemos... En el Maresma, que es un clima tropical casi. Casi. Bueno, yo ahí veo a la gente como en Hawái. Vamos. Sí. Pues, bueno, pero es que estaba precioso hasta hace 15 días. Bueno, a veces le puede ocurrir que el invierno... A ver, el invierno es muy riguroso para las plantas y puede que una bajada de temperatura súbita, eso sí se le une a un sustrato muy encharcado. Bueno, es que no para de llover. Si ha retenido agua en el plato, es que no para de llover, o en un cubremacetas, cosas así hacen que la planta se desequilibre, estrese y a veces muere por un ataque de hongo, de bacteria. Entonces, doctor, si veo que todavía no está muerta del todo, ¿la meto para adentro? Sí, métela adentro y lo que haces es ver hasta dónde la planta ha necrosado, es decir, hasta dónde se ha mustiado. Si se ha mustiado entera, hay una posibilidad en el cóleo, que es enterrarla. Hay una posibilidad que es que rebrote desde la base, desde las yemas que se han mantenido más cerca del suelo, que son las que estaban protegidas por toda la masa aérea. Pero si ha habido un problema con humedad en el sustrato muy intensa en momentos de frío, ahí puede que ya todo haya podrido. Entonces se haya podrido. Entonces, bueno, pues habría que verlo. Mándame una foto. Esta ha sido mi consulta. Bueno, vamos con los esquejes del cóleo, que aquí sí que está precioso. Bueno, tiene una rama un poco pocha. Ahí está. Y además lleva pocha pues como 3 o 4 semanas que no la he querido cortar precisamente para que viniera aquí a... Es que la mía está un poco así. Pero toda, ¿no? Toda ella. Sí, eso ahí... A lo mejor hay que tocarle ahí un requiem de Mozart. Bueno, pues aquí lo que tendremos es que recordar a los oyentes de nuevo que tenemos un cóleo maravilloso de hojas muy rojas con el borde ligeramente verde, que es una gran favorita nuestra porque hace la transición. En el invierno está en los pasillos y en el primavera, verano y parte del otoño está fuera, dándonos un color rojo a una parte de la terraza. Preciosa, es que a mí me encanta esta planta. Cuando la metemos siempre la cortamos y cuando la cortamos aprovechamos los esquejes para meterlos en agua y aquí ves el resultado de ese esquejado que hicimos en agua. Mira cómo están. Tiene unas raíces enormes. Además hice unos esquejes bastante largos. ¿Cuánto tiempo pueden llevar en agua? Estos llevan en agua 2 meses quizás y bueno, a la semana y media, 2 semanas ya tenían raíz. Realmente el cóleo, de hecho la llaman planta del agua en Tenerife, donde yo estuve pasando una temporada, pues recuerdo que le llamaban planta de agua, porque es una planta que incluso puede vivir en el agua pues durante muchísimos meses y años incluso, yo la he visto. Bueno, aquí tendríamos nosotros que esos esquejes los enraizamos en agua para tener como una especie de copia de seguridad. Ahora que hablamos tanto de informática y de estos rollos patatín patatán, bueno, pues nosotros cuando podamos una planta, el resultado de la poda lo podemos pues esquejar y ese esquejado nos sirve de copia de seguridad. Porque ¿qué le pasó a la planta madre aquí? Mira, son 2 ramas desde abajo, porque aquí en principio eran 3, una murió hace un año o algo así, porque a mí me gusta siempre que los cóleos tengan varias ramas desde abajo. ¿Para qué? Para que hagan masa de nuevo, como tú muy bien has dicho con el ficus. Y lo que hemos visto aquí es que después de la poda, una de las ramas principales murió. Entonces, eso no es un problema, la otra sigue muy bien, muy verde, y lo que vamos a hacer va a ser esquejar uno de las hijas, uno de esos esquejes que han enraizado en agua, la vamos a plantar aquí para que retome crecimiento y frondosidad. Y esta rama que está muerta la cortamos. Exacto, la cortaré abajo, clacatic, clacatic, y lo que haremos será, pues aquí. Bueno, lo voy a dejar aquí. Me voy un poco preocupada porque creo que mi cóleo no tiene solución. Bueno. Pero anímense a esquejar. Claro, mi problema ha sido que yo no hice copia de seguridad. Copia de seguridad. Y entonces me quedé sin el cóleo. Bueno. Hagan copia de seguridad de todas sus plantas. La semana que viene más. La semana que viene. Beso. Hasta mañana. Hoy por Hoy Magazine. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Ser podcast. Martín Bianchi, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Enfadado. ¿Por qué? Con vosotros. ¿Por qué? Porque el viernes vino Mafalda, Sajonia, Coburgo Gotha a cantar aquí y nadie me invitó. No te rías. Me la tenía guardada porque claro. Ni siquiera me lo ni escribió. Te escribí, dije. Claro, ni siquiera me escribió y ahora yo le estaba preguntando cómo estás. Hemos estado hablando del accidente ferroviario, evidentemente. Sí. O sea, esta me la tenías guardada. Sí, esperé el fin de semana
Lo mastiqué. En mi familia, que son muy así, muy ellos, mi abuela siempre decía, cuando pasaba una ocasión, decía, en el pecho la llevas. ¿Por qué no me invitasteis? Pues yo no sé. Vale, ok. Brian, productor. No, y la culpa fue de Iñaki Pascualeno. Ah, vale. Por una vez traéis a una nieta de un rey. No, yo creo que es la primera vez que un aristócrata se sienta en una mesa de... Aristocracia no, nobleza. Es diferente. Esto es realeza. No, ella es princesa, tiene tratamiento de princesa. Ella es princesa Mafalda Sajonia. O sea, yo creo que es la primera vez que una princesa, igual la última, que una princesa se sienta en esta mesa. ¿Se sentó aquí? No, se sentó allí. Luego me siento Se ahí. sentó allí. Pero Brian, que es el que sabe estas cosas, le llamó Alteza. Pero tengo que decirte que, al margen de que yo creo que está bien precioso. El proyecto musical que tiene, está muy bien. Me encanta cómo canta. Me cayó muy bien. Me encanta cómo canta. Sí, y ella. Y me encantan sus padres. Sí, claro. Yo cuando era adolescente y veía a Lola y veía a Kirill y a Rosario... Este tema fue comentado en el pasillo. Tenía ideas sucias. No, pero tengo que decir, y además es una cosa que me gusta. Canta muy bien Mafalda. Y además ella tiene el origen que tiene, la familia que tiene, pero ella tiene su proyecto propio. Sí, no es su culpa que tenga talento. Claro, exacto. Ni tampoco es su culpa haber nacido en esa familia. Mira, otros no hemos tenido esta posibilidad. Pero si lo llego, mira, es que no pensé, pero me la tenías bien guardada esta, ¿eh? No lo pensaste, ya vale, lo sé. Vale. Lo pensaba yo mientras oía todo. Vamos a Julio. Sí, pero tantas cositas que me mandas habitualmente y esto no me lo mandaste. Bueno, vamos a Julio Iglesias porque sigue el procedimiento judicial a partir de las denuncias de las trabajadoras de sus mansiones. Él ya tiene abogado y lo ha negado todo. Él envió un comunicado que, esto sí te lo comenté yo creo a ti, que no puedes mandar un comunicado negando acusaciones tan graves de abusos sexuales y de trata de personas hecho como con esa tipografía cutre que parece que las hijas gemelas que tiene se lo hicieron Sí, porque además es que no es ni un tipo de letra que se use habitualmente. No, esa itálica gordita, bueno, una cosa patética. Es un comunicado, hay que enviarlo en condiciones. Bueno, él niega evidentemente todo. Hasta ahora no conozco a nadie, a ningún criminal que envió un comunicado diciendo es verdad. Así que bueno, envió el comunicado, ya tiene su abogado, que es José Antonio Choclán, que ha representado a muchísimos famosos. Es la verdad que es muy conocido por conocer muy bien a la Audiencia Nacional. Claro, es una persona que muy bien. Y Manol Arias, Corina, Cristiano Ronaldo, Alejandro Betancourt, toda gente... Y además es un abogado habituado a pactar con la fiscalía. Habituado a pactar con la fiscalía, ¿no? Pactista se dice, no sé cómo se dice. Sí, pactista es una palabra que no, existe. La palabra? Luego pregunto a la RAE. Bueno, entonces un abogado que además conoce muy bien cómo funciona la audiencia, ¿no? Y que además ha defendido a Carlos Iglesias, hermano de Julio, y que lo ayudó a reducir una multa por fraude fiscal ante la Hacienda española, y también le salvó de la cárcel al hermano de Julio. Así que... ¿Y la estrategia por dónde va de momento? Al margen de negarlo todo. Pues la estrategia por ahora, en principio, según ha trascendido, es que consideran que la Fiscalía de la Audiencia Nacional no tiene competencias para investigar un caso que ocurrió en República Dominicana o en Bahamas, ¿no? Que no tiene competencia la justicia española para investigar esto, y que deberían ser esos países donde ocurrieron estos supuestos delitos los que deberían investigarlos. Ellos hablan ya de daño reputacional y que debería estar el abogado de Julio cuando las dos supuestas víctimas declaren en la Fiscalía de la Audiencia. Como testigos protegidos. Ellos exigen de todas formas, yo creo estar presentes este allí. argumento de que la audiencia no es competente, a lo mejor en el caso de abuso sexual no lo sé, pero claro, es que ahí entra el caso de trata. Claro, es que ahí la clave es esa. Efectivamente, trata de personas ya es una cosa todavía más grave. Hay que recordar también que trata de personas porque se está hablando de una cuestión no casi sistemática, como una organización para captar personas, para que trabajaran en un ambiente laboral de régimen de semiesclavitud. En fin, hay un montón de componentes que ya no estamos hablando solamente de abusos o acoso sexual. Entonces ya veremos lo que decide la Fiscalía, ¿no? Y entonces esperemos yo espero que avance a través de la justicia española, porque tengo dudas que la justicia de Bahamas, no por nada, o la República Dominicana vayan a proceder. Yo creo que sí, la justicia. Porque hay que recordar que Julio Iglesias en República Dominicana es una persona muy poderosa, con muchísimas influencias. Y hay que confiar en la justicia española. Yo confío más en la justicia española. Y que avance. No por nada. Pero... Mientras tanto, él está recluido en una de sus mansiones, ¿sabemos en cuál? En principio estaba en República Dominicana, lo que pasa es que él puede coger un jet privado. Y podemos no enterarnos. Está a una hora de Miami, a una hora de Bahamas. De momento creemos que está en República
República Dominicana. En principio, él recibió la noticia en República Dominicana. ¿Solo o en compañía de alguien? Aparentemente y no estoy hablando de las trabajadoras de la casa. No, trabajadores habrá lamentablemente ahí, que hay que nuevo papelón, el personal ahí estar trabajando en estos momentos allí. Me gustó porque Miranda le comentó el comunicado por Instagram y le puso a tu lado siempre. Le contesto como... Pero no está allí. A tu lado siempre, pero desde Miami. Hombre, espero que además de por Instagram le habrá llamado, ¿no? Y ese comentario en Instagram estaría pactado de Miranda, porque salió en todas las... Fue noticia ese comentario. Evidentemente es una manera de ella públicamente demostrar su apoyo, aunque ella vive entre Miami y España. No está todo el tiempo con él allí, ni los hijos que tienen juntos no están allí. Aparentemente Julio está solo. Lleva muchos años prácticamente viviendo aislado entre República Dominicana y Bahamas. Yo lo llamo un poco su triángulo de las Bermudas, porque está su casa Indian Creek, Bahamas, y Punta Cana, y hace su propio triángulo donde ha desaparecido hace muchos años, ¿no? Y se ha acentuado desde la pandemia este aislamiento que tiene Julio. ¿Y qué te iba a decir? Ayer se me olvidó. ¿Tú descartas una exclusiva, no de él o de Miranda? Yo no descarto nada. Y sobre todo que su revista amiga es Hola, tiene muchísima relación muy personal con los propietarios de Hola, y yo creo que cuando el abogado lo considere y no entorpezca la defensa y todo, seguramente Julio... Yo digo no tanto él, a lo mejor como sí, Miranda, puede ser como la mujer de Alessandro Lecchio, que en realidad no se defendió a Alessandro Lecchio, sino que pusieron a María Palacios, pobre, a defender al marido. ¿Qué va a decir la mujer, no? ¿Qué va a decir una esposa de un...? De todas formas, los defensores que le han salido... sí, ¿no? Qué buenos defensores. Tremendo, ¿no? Tremendo. A mí, sobre todo, escalofriante Ana Obregón, prácticamente denigrando a las víctimas, preguntando cuánto cobraban, que por qué no se habían ido si no estaban encadenadas. Sí. ¿no? Como si para ser víctima... Lo leí. O sea, para ser víctima de una violación tienen que encadenarte. Pero también me gusta porque refleja un poco cómo es la psiquis de estos personajes, que si tuvieran que someter a alguien lo encerrarían en una habitación y estarían dispuestos a encadenarlos. Me quedo tranquilo porque para Ana Obregón el sometimiento para ella implica básicamente privación de la libertad ya. Sí. Y luego ha salido también Ramón Arcusa, me parece. Ramón Arcusa es el gran compositor. Algún ex representante gran que había tenido. Musical de Julio Iglesias. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Incluso publicó este fin de semana en el diario El Mundo un artículo una columna de defensa que es para enmarcar, no me la he leído. Bueno, te lo recomiendo. Si quieres tener arcadas... No, pues entonces prefiero que bastante dura es la vida como para tener que leer según qué tipo de cosas. No lo voy a hacer. Bueno, veremos por dónde va la justicia, seguiremos informando sobre esta cuestión, pero mientras tanto murió la semana pasada, la muerte, que yo creo que ya la comentamos, todavía no. No, porque esto ocurrió, ocurrió después del martes. El jueves, fue el jueves. Yo como ya tenía escrito el obituario para El País desde hace más de un año. Pobre. No, pero claro, pues mira, a mí me dio solo tuve que dar a publicar. Te voy a decir que me dio pena Irene de Grecia y me dio pena hasta la reina Sofía. No, a mí me impactó muchísimo las imágenes ayer de la reina Sofía en el cementerio en Tatoy, donde están enterrados sus padres, donde está enterrado su hermano Constantino, las lágrimas de la reina Sofía, el viento en ese monte. Sí, ¿no? esa sensación como, no sé, como que se quedaba como sola, ¿no? Se queda sola y sobre todo con esa imagen de ese cementerio al lado de su casa de la infancia, el Palacio de Tatoy, donde ella se crió, donde fue muy feliz, esa casa que se está cayendo a pedazos porque el gobierno griego todavía no sabe qué hacer con ese palacio, no sabe cómo reinterpretarlo, porque es verdad que en Grecia la monarquía no se ve con muy buenos ojos. Entonces ningún gobierno griego quiere hacer nada con el Palacio de Tatoy. Entonces está cayendo a pedazos ese palacio y la reina Sofía ahí, ¿no? Enterrando a su... Sí, a mí me pareció una imagen... Sí, a mí me recuerdo como lo vi también además en redes sociales, a ese cuadro de Pradilla de Juana la Loca, ¿no? De Juana de Castilla velando a Felipe el Hermoso, que está ella con una cara de angustia y ahí estaba la reina. La verdad que me impactó muchísimo. No estamos acostumbrados a ver a los reyes afectados, realmente, yo no digo que no estén afectados por dentro, pero a ellos les han educado para no manifestar excesivamente sus sentimientos en público. Y me gustaron los gestos de Leonor y de Leticia y apoyándola, de Felipe, consolándola, dándole la mano, acompañándola. Hubo ausencias, la ausencia más sonada fue la del rey emérito, el rey Juan Carlos. Él había tenido mucha relación con su cuñada. Vivían juntos, todos en Zarzuela, eran Sofía, Juan Carlos e Irene, imagínate, esas comidas en Palacio. No, pero es verdad que había una relación de muchísima cercanía, independientemente de que no hubiera cercanía, por una cuestión de protocolo, el rey Juan Carlos tendría que estar ahí. Llama la atención que los médicos ya hayan recomendado no viajar cuando puede viajar en jet privado, solo viaja en jet privado. Lo hace cuando va a San Ciencio. Ya a cualquier sitio. Le prestan, ya sabemos, los Flor, que son familia política de los Grecia, le prestan el jet privado.
A mí me llamó la atención y me preocupa también, porque si los médicos le recomiendan no hacer un viaje en jet privado, que es algo que está muy el habituado, muy mal tiene que estar la salud del rey Juan Carlos. Tampoco vino Froilán. No, a mí eso también me llamó la atención. Claro, me llama la atención que estará con él cuidando al rey. No lo Sí, sabemos sí, porque tampoco. ya sabes que no nos explican Es nada. verdad que no estaban todos los nietos porque faltaban algunos de los Urdangarins que por Y motivos alguno laborales. de los Grecia, alguno faltaba, de los por Grecia ejemplo, también. faltaba Mari Chantal, que aparentemente su madre ha sido operada en Nueva York. Sí. Faltaba Olimpia de Grecia, hija de Pablo, y que aparentemente Sí. tenía compromisos. Ella trabaja como influencer y modelo. Y luego de todos modos, te digo, cuando eres realeza, no hay compromisos laborales cuando se muere un familiar. Te dan fiesta. No, quiero decir te que dejan librar, claro. Quiero decir que tienes que ir. Claro, que claro. uno no sí, dice eso- había compromisos laborales. No, claro, por eso te digo que con compromisos laborales, si un trabajador normal sí. pide un día para poder ir a un funeral Olimpia de un Grecia, allegado. Si tenía un contrato, yo creo que lo puedes rescindir. Y además, como eres multimillonaria porque tu madre es Sí. heredera de los duty free, Sí. creo que puedes perder un contrato laboral para estar en Sí. el funeral de Irene. A mí me llamó la atención de las imágenes que he estado viendo, no sé si en la tele o he leído en algún sitio, como la separación de las familias. Es decir, no hubo, al menos yo no la he visto en Sí. ningún sitio, ningún tipo de contacto, al menos en las fotografías, entre la familia real, entre Leticia y sus hijas, Sí. con el resto de la familia. Ah, bueno, porque Ana María de Grecia, viuda de Constantino, estuvo todo el tiempo apoyando a Sofía. Es verdad que hay como un cordón sanitario Claro, imaginario es que en nuestras cabezas, pero es verdad que ocurre Pero que no yo- hay una a foto. mí, por ejemplo, hay una cosa que me llamó la atención. No hay foto entre de Leonor y Sofía No. con, por ejemplo, Victoria de Marichalar. Yo creo que no va a ocurrir nunca eso. Claro, pero es que ni siquiera entre las primas, me refiero, porque yo he visto una foto de la entrada o de la salida de la iglesia que Irene Urdangarín Y Victoria son muy amigas. Salen cogidas del brazo. Y pensé que la princesa de Asturias y su hermana, Leonor y Sofía, no tenían relación con sus primas. Solamente en verano, en Maribén, cuando se hacen estos paseos. Pero públicamente no. Sí, se orquestan ¿Sí? estas fotos de ellos con la reina Sofía. Y es verdad que están todos los primos. Pero es verdad que no se ve, yo por lo menos públicamente no se ve, una cercanía entre la princesa de Asturias y su hermana con sus primos. Ni con los Urdangarín y yo creo que menos con los Marichalar. Quizá más con los Urdangarín, que son bastante más Porque además en un por caso decir así, no, pero en un caso, incluso por una cuestión generacional, ¿no? Un caso así, cuando Sí. vas a una ceremonia, estoy hablando de la gente que no forma parte de la realeza, Sí. pero cuando vas a una ceremonia así, tú habitualmente con quien te ponen, en no sentarse, que entiendo que ellos forman parte de la familia No, real, claro, ellos estaban no en me primera refiero fila, a la sí. iglesia, pero en los previos y en los No, post... no se ve una cercanía. Tampoco yo creo que Leticia no tiene una cercanía ni con Elena ni con Cristina. No, si es que por eso te lo estoy comentando. Hace muchos años que no hay una relación y además ahí se hizo un cordón sanitario con esas familias que han tenido muchísimos escándalos. Quiero decir que una gran parte de los escándalos recientes de la familia real, quitando al rey Juan Carlos, son por ejemplo, por Iñaki Urdangarín, ¿no? Sí. Que por cierto este fin de semana ya empieza su promoción. Su tour. De su libro de ¿Ah, sí? coaching y de su empresa de coach. Y Ya hablaremos de esto. Ya la semana que viene hablaremos de Urdangarín. Que dará mucho que ver. Hablábamos de la imagen de la reina Sofía, de que esa sensación de soledad, Sí. y es que es verdad que en muy poco tiempo se ha quedado sin sus dos grandes apoyos. Claro, porque hace un mes perdí a su prima y también mejor amiga Tatiana Radziwill, la princesa Tatiana Radziwill, y ahora un mes después pierde a Irene, que eran en realidad su corte. Sí. La reina Sofía no tenía corte, no tenía damas de compañía, ¿no? Sí. Pero eran su hermana y su prima, eran Irene y Tatiana, y en menos de un mes las ha perdido y la verdad que a mí me preocupa mucho porque es verdad que a esta edad esta Sí. gente, es verdad que cuando pierden gente tan querida, también les da un bajón a ellos físico. Sí, pero y sí es anímico. verdad que y se vio mucho el apoyo de sus nietas. Sí, me gustó ver a Leonor sí. dándole la mano, Sí. al rey Felipe. Leticia también estuvo muy pendiente. Yo creo que, y además Leticia sabe muy bien lo que es perder a una hermana en otras circunstancias y además muy jóvenes, joven. pero sí sabe lo que es también algo que es inexplicable, ¿no? Que es perder a un hermano tuyo, además más pequeño. Irene es pequeña. Vamos con una noticia que yo creo que es de ayer, porque sí es de ayer, que ha muerto Valentino. Se murió 93 Valentino años. a los 93 años y además gran diseñador de cabecera de la reina Sofía en los años 80. Tú sabes que la reina Sofía en los 80, cuando llega la transición y los reyes tienen que presentarse en el mundo y viajan por todo el planeta, Valentino, la reina. siempre la reina Sofía, su diseñador de cabecera era Valentino Garavani, alta costura, uno de los mejores. El último emperador de la moda. Claro, murió el año pasado Giorgio Armani, ahora Valentino Garavani, y ya se queda Italia sin una de esas grandes leyendas de la alta costura, lo que hay ahora en comparado con Valentino. Y le van a hacer un velatorio así como en el centro de Roma. Yo quiero ir Claro, porque... yo es que también. Claro, porque hay que explicarle a los oyentes que los talleres de Valentino están
casi al lado de la Plaza de España, casi al lado, enfrente de la Embajada Española en el Vaticano. Allí en el Vaticano. Uno de los mejores sitios para mí de Roma, uno de los más bonitos. Además, acaban de inaugurar la Fundación Valentino allí. Va a ser allí la Capilla Ardiente y va a pasar todo el mundo. Todas las modelos que él ha vestido. Máxima de Holanda se casó de Valentino, Marie Chantal de Grecia se casó de Valentino. O sea, es como para sentarse en las escalinatas de la Plaza de España. Para sentarse ahí con unas pipas. Un helado, ya que estamos ahí, un helado. Unas pipas y escupírselas a los pies a las princesas. Y estar ahí. Claro, ahí va a pasar mirando. toda la realeza, toda la nobleza italiana, todas las supermodelos, otros diseñadores que admiraban. Yo creo que empieza mañana la Capilla Ardiente, va a ser un verdadero espectáculo que me va a recordar un poco a cuando fue el funeral de Gianni Versace. Sí. ¿Te acuerdas? Que estaba Elton John, Lady Di, ahí no faltaba nadie. Y con Valentino, Nati. Ah, es verdad. Nuestra Nati, pues que era musa de Valentino, nuestra ¿no? Nati, que nos quiere a todos, va a estar llorando ahí, vamos. Pues lo voy a dejar aquí, no me da tiempo a más. Pero la semana que viene. La semana que viene nada de lo que teníamos que hablar, vamos a hablar, porque yo te digo que la semana que viene vamos a tener mucha chicha de la buena. ¿Sí? Sí. Pero no me lo vas a decir. No te puedo adelantar. A la semana que viene hay que escuchar a Martín. La semana que viene y a mí haciendo ya va a haber preguntas. buen material del que hablar. Hasta la semana que viene. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Francino, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y Casal, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángeles, ¿cómo estás? Qué bien, Casal, Hola, que sigue con la cobertura todavía del accidente ferroviario en Adamuz. Hoy estás en Punta Umbría, ¿no? Sí, mira, estamos en la plaza del Ayuntamiento, aquí hay ahora mismo unas 300 personas concentradas, se está guardando 5 minutos de silencio, en recuerdo a las víctimas del accidente, 5 minutos de silencio que se acaban de romper ahora mismo en aplausos. Nosotros hoy, en hora 14, queremos estar pues muy cerca de toda esta gente, ¿no? Cerca de las familias. Vamos a estar en Punta Umbría, vamos a estar en Aljaraque, donde haremos el programa. Pero es que, en realidad, hablando con la gente, en Aljaraque, en Huelva Capital, en Lepe, tú recorres la calle, Ángels, y se nota el shock en la cara, ¿no? El impacto emocional. Y es muy complicado encontrarse con alguien que no conozca aquí a alguien al que le haya golpeado esta tragedia. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, en Aljaraque con estas vecinas que conocían muy de cerca, este caso lo vas a conocer porque lo has contado esta mañana en Hoy por Hoy, a esa familia de Pepe y Cristina, ¿no? La familia que venía de Madrid en el Albia y de la que ha sobrevivido la niña de 6 años sin que tengamos noticias de su madre. Esto nos han contado. Fui su catequista de comunión y lo conocía mucho. Y también a sus padres, porque son aquí, son vecinos del pueblo, son gente muy querida. Todo el pueblo estamos muy dolidos, tenemos un dolor y una cosa muy grande por esta pérdida. Ya digo que aquí en Punta Umbría ahora mismo se está disolviendo esta concentración en silencio, un silencio que lo recorre todo, ¿no? Recorre todos estos pueblos, se prolonga más allá de gestos, de cualquier acto como estos 5 minutos que se han guardado aquí frente a la plaza del Ayuntamiento. Así que nosotros, insisto, en hora 14 queremos escuchar a las familias y por supuesto vamos a actualizar todos los datos de la investigación, lo que se diga en el Consejo de Ministros y muy pendientes también de esa escena de la visita de los Reyes a la zona en la que se produjo el accidente el pasado domingo. Sí, o sea, además la visita va a ser en breve. Creo que quedan ya poquitos minutos. ¿Y tú, Francino? Bueno, pues seguimos pendientes, como es lógico, en la parte de programación especial generada por la tragedia ferroviaria de Adamuz, pero quiero contar también más cosas. Claro. Porque además la vida continúa. Sí, nosotros hemos estado contando más cosas. Entonces quiero contarte 3 cosas. Una, hoy a las 4 hablaremos, a partir de 2 historias muy, muy, muy interesantes, de la importancia y el valor que tiene seguir escribiendo a mano y enviando cartas. En este caso concreto doy una pista para contar cosas que te ocurren en la vida. Vale. Eso una. 2. A mí me encanta escribir a mano. Sí, yo sigo sigo todavía. Hoy en nuestra ventana al mundo con Rafa Panadero vamos a ver cómo están regulando por otros países europeos esta historia de las fotos de menores y el mal uso que se hace de ellas en Internet. Y en la ventana de la tele, sabes que este próximo sábado se entregan los premios Feroz en Pontevedra. Hay 4 presentadores. Una de las presentadoras es Petra Martínez. Oh. Que hace unos años, cuando recibió ella un premio Feroz por La vida no es eso, puso al público en pie. Que en esta película, quitando toda la seriedad, lo maravilloso que para mí ha sido, lo más importante es haberme masturbado delante de mucha gente. Bueno, y luego el discurso seguía y seguía y seguía. Bueno, pues Petra Martínez y Morris, 2 de los presentadores, estarán esta tarde con María Lacubelcha en la ventana de la tele. Muy bien. O sea que tenemos muchas cosas. Hay tema. Os escuchamos a los dos. Hasta Venga, luego. hasta luego. Adiós. Adiós. Hoy por Hoy Magazine.
Ser Podcast. Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me encanta su ritmo tan electrizante. Estoy loco por el tenis. Bueno, voy a hacer la pregunta, pero yo sé quién está loco por el tenis, ¿no? Es que está, es muy pesado, es incluso. Que está de un pesado. Es que, Madre mía. de verdad, toda la mañana lleva Pepe, toda la mañana dándonos la turra con un partido de tenis que, con todos mis respetos, no le importaba a nadie. Se jugaba en la última pista del Open de... No tenía casi público. Es que no había nadie. Ha pasado un momento Nacho Palomo por debajo de la tele y ha dicho, pero si están jugando en una pista... Un descampado, ¿no? Pero si no hay nadie ahí. Pues bueno, el tema es que Pepe Rubio ha llegado hoy a las 7 de la mañana y lo primero que me ha dicho ha sido, ¿en estas teles se puede poner Eurosport? Y le digo, sí, Pepe. Y entonces hemos buscado a ver dónde estaba la señal de Eurosport para ver un partido. Pero un momento, que la gente no piense que nosotros no trabajamos, ¿eh? No, yo lo la veo... tenemos de fondo. Está de por interés informativo. Sí, está claro. de fondo, sí. Y entonces, era por venir y contarlo. Y entonces yo he buscado la señal y he encontrado una señal en la que estaban echando un partido. Y entonces Pepe me ha dicho, han elegido mal. Porque decía que los que estaban emitiendo esa señal habían elegido mal el partido porque él decía que el partido bueno era el que él quería ver. Resulta que en la tele estaban echando pues el partido interesante del día. Pepe quería ver un partido de nicho, un partido de autor. Claro. Y nos ha descubierto a un personaje que yo no le conocía, la verdad. Jugando Sakamoto con Rafa Jodar. Hombre, la cara B del tenis. Lo hemos comentado, he de decirte que cuando ha venido Sampe en el boleto de las 9, cuando se ha cerrado el micrófono, le preguntaba a Sampe, ¿son Jodar contra Sakamoto? Sí, así tal cual. Digo, pues ya está, ya lo he entendido. Yo es que ya me imagino que este chico, Rafa Jodar, que tiene 19 años, que se No, tampoco lo expliques. Promesa. Sí, por favor. Es la gran promesa del tenis español junto a Carlos Alcaraz. Ahí está el otro. Mr. Dato. Mr. Dato. Y yo un día veréis el diario Marca, un día el diario Un momento, dejad hablar al loco por el tenis. Un día veréis en el diario Marca o en el diario As un titular típico de... No, será Rafa no me jodar. Cuando gane un gran... Lo que quiere es esto. O Sí, sea, lo que que tú lleva llamas hecho por buscando WhatsApp. meses lleva con este. Pero a mí me gustaría contar lo sustancial, ya que lo vamos a contarlo todo. Venga. Este partido que ha hecho que muchos fuéramos con Sakamoto. Ya que decirlo. No, pobre. Sí, porque este hombre que ha ganado hoy volverá a jugar mañana y otra turra. Bueno, cuando acaba el partido... Pero al final ha ganado Jodar. Ha ganado Jodar. En el quinto set ha durado el partido... El partido ha durado 2 vidas. Y cuando ha acabado, se ha escuchado un sonorísimo corte de mangas de Pepe Rubio. Ha dicho, ¡vamos! Y no es broma, le ha hecho un corte de mangas a la tele. Y a Sakamoto. Y a Sakamoto. A Sakamoto, porque nos ha dado la brasa. Los japoneses jugando al tenis son muy pesados, con respeto a Japón. No, tú no. No, eso te iba a decir. No, porque son como muy de aguantar mucho, que le están bombardeando y aguantan. Son muy de aguantar. Hombre, porque tienen padres y madres y también quieren ganar. Bueno, el tema es que Pepe se ha querido hoy colgar la medallita de descubridor de Rafa Jodar. Luego lo negará en el futuro. Rafa Jodar es muy interesante, pues es un chico bien amueblado de cabeza porque empezó con Martín Landaluce, que es más o menos de su misma edad. Él prefirió ya lo profesional y él ha estado un par de años de universidad porque es lo que quiere formarse. Ha estado fuera del circuito. Es que ahora mismo estoy impresionado. Vienen un ratito para Cojó, Ser Deportivos. ¿De dónde que es, pasas por Pepe? aquí y le cuentas. Es de Leganés, de Madrid. De Leganés, ¿Y dónde empezó a jugar al tenis? Empezó en Madrid, pero vamos... No, que hemos leído un artículo que ponía en un garaje a los 4 años. A los 4, bueno, es que Pepe ya se está dedicando pero a ha estado crear en la la Universidad historia. de Virginia, que es la mejor universidad americana para los practicantes del tenis. Ah, ha sí, estado allí formándose, haciendo Challenger en Estados Unidos, que ha ganado Luego soy 3 yo de los allí. datos, Pero es que lo mejor es que lo cuentas seriamente. Sí. No, hombre, Claro. porque Es que él tal quiere que vez se lo está- reconozcamos. debe Él estar ha elegido un camino lento, mientras otros han elegido el rápido. Y yo creo que le va a ir bien. Yo desde hoy soy un poquito más de Sakamoto. Yo también. Ahora mismo, Pero oye, pensad que a lo mejor Jodar o sus padres son oyentes nuestros. Jodar. Sí, porque es más Estamos difícil que con los Jodar. es más Vamos difícil con que Jodar sean a tope. oyentes nuestros los padres de Sakamoto. Joder, llama. Hoy por hoy. Pues vamos ya con el último compás. Un día difícil, Sí, para hoy elegir no el lo has último tenido compás. fácil, ¿eh? No, pero todo el programa está en podcast, en la web de la cadena SER, en la aplicación y en plataformas de audio. Pueden recuperarlo ya. Imprescindible el Comando Norte de Psicópatas y Narcisistas. Y a la contra, para darle un poco de sol a la mañana, hemos conocido a Petra, ha sido nuestra Miss Experiencia y nos ha contado cómo vive con
otras 3 amigas desde hace 50 años. Son las chicas de oro del Carmel. Y ellas tienen sus maridos, 3 de ellas, pero ellos viven en otro sitio. Ellas son amigas y más que eso, son familia. Viviendo aprendes a vivir, como todo, las diferencias se superan con amor. La casa es el cascarón donde podemos vivir lo que queremos. No es el objetivo tener una casa y compartirla para que nos salga más barato. Nosotros compartimos la vida, la economía, nos explicamos cómo somos, cómo estamos, cómo vemos las cosas. Es decir, compartís los sueldos, por ejemplo. Sí, totalmente. Nosotros tenemos una cuenta única en la que todo va ahí y de ahí sale todo lo que se necesita. Cada una aporta, por supuesto, lo que es y cómo es. Marta es muy divertida y aporta mucha vida y alegría. Yo soy muy ordenada y organizada. Pepa es la mujer del Sein y Juana es la vida y la fuerza. Que te estoy viendo, Sergio, que te estoy viendo. Y si compartimos el sueldo. Tú eres la alegría, tú aportas la alegría. Y si compartimos el sueldo. Aportas la alegría. Venga, vivir juntos. Mañana volvemos a partir de las 6. Les esperamos, pongan el despertador. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.